Me gustaba mucho poder charlar con vos de este tema, que sos jujeño, que la remaste de As- acá, que emprendiste de acá Absolutamente. y que tenés una experiencia muy buena que me gustaría, bueno, que te presentes un poco y comentarle a la gente lo que haces. Buenísimo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. La verdad que nada, hay mucho por hacer en Jujuy y me parece que es un lugar importante para empezar. Y yo aplaudo un poco la visión que tenés vos y que tiene el ministerio de tratar de apostar a la economía del conocimiento, tratar de apostar al e-commerce. Creo que es un momento donde hay que, como vos decías, la sociedad se vio forzada a una transformación digital feroz. Así que bueno, hay que apoyar y que hay que empujar todo esto que está pasando. Hay que aprovecharlo, verlo como una oportunidad y no tanto como una crisis. Bueno, mi nombre es Andrés Jara, yo soy CEO y cofundador de Nubimetrics. Básicamente Nubimetrics es una compañía jujeña que se fundó en Jujuy, que hoy tiene oficinas en Jujuy, en Buenos Aires, en San Luis, en México y en Sao Paulo, en Brasil. Eh, Somos un equipo, nada, gran parte del equipo es de Jujuy, el resto del equipo está distribuido por las otras provincias, los otros países, pero nos focalizamos en entender información, o sea, entender lo que pasa puntualmente en el e-commerce, o sea, en general en el e-commerce y puntualmente en Mercado Libre. Tomamos una foto de Mercado Libre durante los últimos 8 años y analizamos todo ese volumen de datos, más de 350 millones de publicaciones por día, y convertimos todos esos datos en información para que los vendedores y grandes marcas puedan vender en Y e-commerce. quiero comentarle un poco a la gente que Andrés lo tenemos casi un socio estratégico del ministerio en eso, en detectar oportunidades para Jujuy y quiero destacarlo porque lo haces por pasión y lo haces por el compromiso que Totalmente. tenés con Jujuy y la verdad que quiero destacarlo. Bueno, Gracias. una pregunta general que fuimos relevando y que creemos que Ujú. es una pregunta central disparadora. ¿Qué oportunidades puede generar el e-commerce para un comercio o un emprendedor? A ver, Eh, sí, hoy me parece que cambió muchísimo todo. De hecho, antes el e-commerce era algo, estaría buenísimo hacer algo de e-commerce. En inglés sería, es un nice to have, estaría buenísimo tenerlo, pero no era algo que parecía fundamental. Era como, ok, si quiero innovar, básicamente pongo algo de e-commerce. Ahora, después de la pandemia y en el mundo que se viene, se convirtió en un must, en algo que sí o sí tengo que tener. Hoy muchos de los comercios, hoy muchos de nuestros clientes puntualmente son gente que venía del offline, que tenía negocios en el offline, o sea, negocios físicos tradicionales, y se tuvieron que pasar a la venta online sí o sí, un poco forzados, pero también están empezando a descubrir un mundo nuevo. Conocemos muchos casos de transformaciones digitales de gente que vendía en su comercio de una forma históricamente durante muchos años y de repente abrazó el e-commerce, cambió la cabeza de lo que puede ser el e-commerce y empezó a vender a todo el mundo en muchos casos, porque se puede exportar muy bien, y a toda la Argentina como mínimo. Ya no dependo de la gente que pasa por mi local enfrente, no depende de dónde está parado mi local, sino depende cuán inteligente y cómo me muevo en el mundo online para básicamente posicionarme. Así que hoy creo que para Jujuy, un poco era uno de los temas que me parecía interesante charlar. Creo que para Jujuy hay que cambiar el chip, hay que cambiar la cabeza. Creo que el e-commerce siempre era como una cosa prohibitiva para Jujuy. Hoy la realidad es que la gran mayoría de los compradores todavía sigue estando en Buenos Aires. Hoy sigue estando muy concentrada la gran masa de compradores. Y acá quiero hablar de compradores y vendedores. La gran masa de compradores hoy sigue estando en Capital y Gran Buenos Aires. Hoy es el gran, o sea, se centró mucho allá, pero con el tiempo y lo que viene pasando en los últimos 2 años es que primero los compradores se están distribuyendo en todo el país. Antes era difícil pensar en comprar algo en Mercado Libre desde Jujuy, hoy es bastante común, no sé, yo quizás no soy el mejor caso, pero yo por lo menos tengo siempre de alguna forma u otra estoy comprando algo en Mercado Libre y ya con mucho menos problemas, ya no hay problemas de logística, uno puede hacer el seguimiento, etcétera, ya comprar es más fácil. Y por lo otro que está pasando es que antes los vendedores también estaban centrados solamente en Buenos Aires. Y ahí, digo, me parece que es donde tenemos que hacer el cambio de chip. Hoy nos podemos convertir en protagonistas para empezar a vender también en Mercado Libre y no solamente comprar en Mercado Libre. Atendiendo a dos públicos. Un público, el jujeño, el salteño, el que está acá cerca, digamos, donde el gran problema del e-commerce, el gran desafío del e-commerce es la velocidad en que te llegan las mercaderías. En Estados Unidos podés tener
está todo tan bien aceitado que quizá en 2 días en cualquier lugar de Estados Unidos te llega una mercadería. Nosotros hoy todavía tenemos el problema que cuando compras algo en Buenos Aires tenés 7, 8 días, 10 días hasta que te llegue esa mercadería. Ahí me parece que hay una oportunidad enorme para los emprendedores y para los empresarios jujeños en primero mirar qué tipo de productos pueden ofrecer en cercanía. O sea, inclusive vendiendo en Mercado Libre, pero diciendo, ok, tengo el stock en Jujuy y lo entrego en Jujuy. Entonces, puedo tener velocidades de entrega de horas comparado a lo que puede ser un vendedor en Buenos Aires, que quizás demoras días en enviarte la mercadería. Entonces, sí creo que hay una oportunidad enorme de los jujeños vendiéndole a jujeños, o los jujeños vendiéndole a salteños, tucumanos, o sea, o a gente de la región. Y también creo que hay una oportunidad enorme, que ese es un tema que me parece que fue la gran disrupción en Estados Unidos, es que un jujeño le pueda vender a un porteño, que un jujeño le pueda vender a alguien de Buenos Aires, entendiendo que por un rato largo la gran masa de compradores sigue estando en Buenos Aires. Entonces, básicamente ahora hay un par de oportunidades que si querés las desarrollamos, pero hoy existe una oportunidad muy concreta de poder empezar a vender desde Jujuy a Buenos Aires sin que el flete sea un freno para eso, ¿no? He notado en alguna parte de que por ahí en Jujuy todavía seguimos tomando al e-commerce como un enemigo, como Ujú. compran en Buenos Aires y traen acá y no compran en el comercio de acá, pero no estamos pensando en, ok, nosotros podemos meternos en la plataforma de e-commerce con lo nuestro y competir y equilibrar la balanza comercial de alguna manera, es decir, poder salir Absolutamente. y vender. Y creo que en ese sentido está muy bueno lo que planteas. Ah, hay un chip que tenemos que cambiar, que nosotros lo cambiamos como emprendedores hace mucho tiempo. Es decir, ¿cómo podemos hacer de Jujuy para venderle al mundo? ¿Cómo podemos hacer Jujuy para vender a Buenos Aires? Creo que tenemos que dejar de ser solamente, es un tema de autoestima al fin y al cabo, digamos, de decir, oye, creo que puedo. O sea, el que está en Buenos Aires de movida dice, ok, yo le tengo que vender al interior del país. Le vendo a Buenos Aires y le vendo al interior del país. Ok, el que está en el interior del país generalmente piensa, no, yo le tengo que vender al interior del país, ¿cómo le voy a vender a Buenos Aires? Casi que parece una falta de respeto y todavía tenemos alguna parte de un ADN muy norteño de baja autoestima a veces por haber estado, digamos, porque la distancia era tan importante durante tanto tiempo. Hay algo nuevo que implementó, de hecho esto se implementó en Amazon hace bastante tiempo y Mercado Libre lo está implementando muy bien acá, que me parece que es lo que cambia toda la ecuación, que es un tipo de envío que se llama fulfillment, que básicamente ¿qué es fulfillment? Es poder tener grandes depósitos de mercadería de Mercado Libre en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo era el problema antes de Mercado Libre? De hecho, muchos lo deben creer todavía que es el problema. Cuando yo compraba, suponiendo que la gran mayoría de vendedores está en Buenos Aires, y la mayoría de los proveedores, importadores están en Buenos Aires, cuando yo como jujeño quería meterme a vender en Mercado Libre, tenía que comprar algo en el proveedor, tenía que pagar el flete para que venga hasta Jujuy, y cuando que tardaba varios días, y después de eso, cada vez que alguien me compraba en Buenos Aires, que era la mayoría de los casos, yo tenía que mandarle la mercadería de vuelta a Buenos Aires, lo cual, solo por el costo de flete de ida y de vuelta, me hacía totalmente inviable a nivel de precio, me hacía inviable a nivel de no puedo competir con el que está en Buenos Aires, que compra a 10 cuadras y vende a 20 cuadras contra 1.500 kilómetros de ida, 1.500 kilómetros de vuelta. Entonces, ahí sí donde creo, ahí sí era imposible competir. Ahora, con esto del fulfillment, básicamente lo que uno hace es el vendedor, el jujeño vendedor de Mercado Libre de e-commerce, compra la mercadería en su proveedor y se la manda a Mercado Libre. Mercado Libre la recibe, la almacena, la cuida y cuando alguien le compra, cuando viene alguien y me compran en mi cuenta como vendedor jujeño, pero un comprador de Buenos Aires, la mercadería sale automáticamente desde el depósito de Mercado Libre a ese vendedor, a ese comprador. Entonces, Claro. básicamente estoy en igualdad de condiciones con cualquier vendedor de Buenos Aires, ponele que sería el competidor más directo. Ahí ya la diferencia entre vender o no vender tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con qué productos vendo, tiene que ver con otra cosa totalmente diferente que no tiene que ver con la distancia. Ya no podemos echarle la culpa a la distancia o que estamos en Jujuy por no poder competir en un marketplace como Mercado Libre. Y esto es gratis. O sea, hoy no te cobran extra por eso. O sea, sí tenés un límite de volumen, creo que son 250 productos que podés almacenar, y si no los rotás a los productos, si no los vendés, si no hay rotación de tus productos, ahí te empiezan a cobrar como una especie de almacenamiento.
Es importante lo que decís y yo quizás me aceleré un poco en el concepto. Hay un concepto importante. En el e-commerce hoy vos podés tener dos alternativas muy claras. O pongo mi e-commerce propio, pongo mi tienda propia, o voy a un marketplace como Mercado Libre. La diferencia no es menor y hay que entender en toda su dimensión lo que significa. Insisto, yo no trabajo para Mercado Libre, digo, nada, no es que hincho por Mercado Libre, pero objetivamente es esto. Cuando uno pone, no es ni mejor ni peor cada una de las alternativas. Cuando yo pongo mi e-commerce propio, la ventaja que tengo es que yo no le pago comisiones a Mercado Libre por lo que venda. Hay una parte del costo que me lo ahorro. También lo tengo que desarrollar a la tecnología, tengo que pagarle a alguien que me haga el e-commerce, tengo que hacer a alguien que me lo mantenga, tengo que pagar hosting. Pero el problema más grande a nivel costos tiene que ver con cómo atraigo visitas. O sea, lo más caro de tener mi e-commerce propio es atraer visitas, es traer cómo hago que la gente me conozca y me venga a comprar. Si yo tuviera una comunidad, por ejemplo, que armé una mega comunidad en Jujuy, Salta y Tucumán de bikers, ¿sí? De gente que anda en bici, y de repente yo vendo productos de bici y quizás no necesito ese tráfico, ya me lo generé, creé una comunidad y la comunidad me compra a mí. Entonces ahí con un e-commerce propio está fantástico, pero no hay que minimizar lo que sale traer una visita. Es carísimo traer una visita a un sitio de e-commerce. Y Mercado Libre y cualquier marketplace se especializan en invertir muchísima plata y son extremadamente buenos en posicionarse en la cabeza de la gente que cuando van a comprar en e-commerce van a Mercado Libre. Entonces, busquen en Google cualquier cosa y buscan en Google y les aparece la primera referencia es Mercado Libre porque, digo, es muy difícil ganarla. Entonces, esto sería así, si yo tengo que analizar mi fortaleza, si yo tengo la capacidad de atraer visitas barato, básicamente porque tengo una comunidad que ya me responde, pongo mi sitio de e-commerce. Si no tengo esa capacidad, si las visitas no las puedo atraer, básicamente tengo que ir a un sitio de marketplace como sería Mercado Libre, donde la diferencia es como un shopping y un local a la calle. El shopping, ellos se encargan de traerme las visitas, en el local a la calle yo lo pongo en donde sea y veo quién pasa y veo cómo capturo a algún visitante. Entonces, la diferencia grande es, si van a comenzar en e-commerce, para mí la recomendación es ir a un marketplace, ir a Mercado Libre, donde te resuelve la tecnología y donde te resuelve todas las partes difíciles de aprender del e-commerce. Hay una encuesta de la CASE y una encuesta de Mercado Libre en el momento de la pandemia, donde la CASE dice que el 60% de las compras nuevas en e-commerce en general, no en Mercado Libre en general, sino en e-commerce en general, no llegaron a destino o no llegaron a destino en tiempo. La experiencia no fue buena, 60% de las compras. Y la misma encuesta en Mercado Libre tiene un 70% de que de los compradores que hicieron esas compras volverían a comprar en Mercado Libre. Entonces, el e-commerce se trata de experiencia fundamentalmente, de qué experiencia recibe el comprador. Si yo, poniendo mi e-commerce propio, tengo capacidad de atraer visitas y tengo capacidad y ya sé cómo dar un excelente servicio de logística, de todo, de excelente asesoramiento, puedo ir por mi e-commerce propio. Si no sé hacer todo eso, si no sé enviar, si nunca hice nada de e-commerce, mi recomendación es empiecen por Mercado Libre o Marketplace, hoy Mercado Libre es el más grande, y después con el tiempo vayan llevándose tráfico de los que les compraron, la segunda compra o la tercera compra, llévensela a su e-commerce. Entonces, ¿es uno o el otro? No. Pero sí en timing, en el momento, primero es para mí un marketplace como Mercado Libre, aprendo, armo mi equipo, tengo todo lo que tengo que tener para vender y recién después armo mi propio e-commerce ya con experiencia. Conozco el trabajo que haces con el tema de métricas y demás, y nos gustaría que nos adelantes un poco, digamos, de las métricas que ves y todo, cuáles vos ves que son las oportunidades que tenemos en Jujuy para meternos en el e-commerce. ¿Qué producto, qué tendencia o qué cuestiones estás viendo? eh, Básicamente como para a los emprendedores o aquellos que nos están viendo tengan un lineamiento o algo por donde quieran investigar y animarse a emprender. Yo creo que, a ver, no te voy a escapar a la pregunta, pero a ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, yo creo que el e-commerce es muy dinámico y la ventaja del e-commerce es que es muy dinámico. Lo primero que hay que saber es que el e-commerce, y puntualmente les hablo de Mercado Libre, que es donde yo más me muevo y más estoy estudiando hace muchos años, está lleno de oportunidades, está lleno de lo que se llama demanda insatisfecha, de nichos de mercado desatendidos, nichos de alguien entra a buscar algo en Mercado Libre y no lo encuentra. Mm. Parece imposible porque tienen millones de publicaciones, pero es muy común de que la demanda no esté alineada a la oferta. Que haya alguien, porque muchas veces los vendedores no
no deciden qué vender inteligentemente. Simplemente el proveedor les dice, tengo esta notebook y ponen esa notebook. Tengo este repuesto, ponen ese repuesto. Y no se fijan cuál es lo mejor para vender. La primera recomendación para los emprendedores que quieren meterse, primero que es muy dinámico. O sea, no hay una categoría, les puedo decir ahora y te cuento cómo fue la pandemia y post-pandemia, de qué pasó en esos momentos. Tiene que ver mucho con lo que necesita la gente, con el comportamiento de la gente. La primera recomendación es que no crean que Mercado Libre es como vender en el offline. O sea, si ustedes vendían un producto, en Mercado Libre tienen que ver cuál es el mejor producto para vender en Mercado Libre. No es vender cualquier producto, no es agarrar el producto. Inclusive los fabricantes, tengo casos de fabricantes de muebles, por ejemplo, en este caso gente de Buenos Aires, que fabricaban en la zona de Tigre, por ejemplo, que fabricaban un tipo de mueble y lo ofrecían en la feria de Tigre, etcétera, etcétera, en el puerto de frutos, lo ofrecían ahí, y empezaron a entender que básicamente lo que la gente quería a nivel de muebles era un tipo de mueble distinto, un mueble que tenía mucho más metal, que era más como industrial, que se le llama, etcétera, y discontinuaron toda su línea de muebles que hacían y se focalizaron solamente en la demanda insatisfecha que había en Mercado Libre de muebles, un estilo, no sé si se llama escandinavo, etcétera, un tipo de estilo que descubrieron ellos y se pusieron solo a vender eso. No venden todos sus muebles, venden el mueble que necesita la gente en Mercado Libre. Entonces, yendo a tu pregunta bien concreta es, no hay una fórmula secreta, hay un proceso o hay una metodología donde uno tiene que estar todo el tiempo mirando la demanda, todo el tiempo mirando la oferta y todo el tiempo mirando qué se vende o qué no se vende. Y ahí están las oportunidades. Son oportunidades de 3 4 meses. La veo a la oportunidad, me meto en ese producto y por más que me vaya muy bien, tengo que salir. A los 2 3 meses tengo que estar buscando otro producto porque ese producto se satura Océanos o se azules. acaba. Océanos azules, todo el tiempo. O sea, Así hay es. océanos. A ver, lo que no hay que hacer es lo que hacen muchos vendedores de Mercado Libre, que se llaman océanos rojos, de hecho. Todos venden el mismo producto. Hay un paradigma que te dice, o por lo menos que se cree, que en Mercado Libre la oferta es perfecta. O sea, que todo lo que se busca, todo se encuentra. Está bien porque Mercado Libre promociona y dice, está todo en Mercado Libre, vengan a buscar acá. No siempre es verdad, no siempre es así. Entonces, si los vendedores creen que es así, todos empiezan a vender lo que más se vende. Al vender lo que más se vende, todos venden el mismo tipo de productos, todos venden un mismo commodity. Entonces, la única forma de vender es bajar el precio. Entonces, llegan a una situación donde todos venden el mismo producto y cada vez más barato. Y en un momento dejan de ganar plata. En un momento se funden. Se ha visto fundirse a muchos vendedores que facturaban muchísimo. Y acá no es facturar, no es vender, es ganar plata. Entonces, lo que quiero decir con esto es, digo, hay que estar muy atento de no simplemente vender por vender, no vender, elegir bien qué producto voy a vender. Entonces, ahí es donde yo decía de la inteligencia. Quiero vender y quiero venderle a Buenos Aires y quiero usar Fulfillment, por ejemplo, fantástico. Lo vendo, pero no vendo cualquier producto. No agarro el producto que se me ocurre y lo tiro y lo empiezo a vender. Porque lo más probable que les pase a los vendedores que recién empiezan en Mercado Libre es que se peguen un palo simplemente porque eligieron el producto equivocado. Simplemente porque empezaron, esto es como si yo fuera a correr una carrera y me pongo a correr con Usain Bolt. Voy a perder siempre. O sea, yo por lo menos y la mayoría de nosotros va a perder. Entonces, digo, vos tenés que saber qué fortalezas tenés y en base a eso meterte y elegir qué batalla querés pelear. Y doy un ejemplo de cosas de qué nos enseñó la pandemia con respecto a esto. La pandemia se puede dividir en 3 etapas. Cuando arrancó la pandemia, estaba todo focalizado en salud. Todo lo que compraba la gente en Mercado Libre y las categorías que explotaron fueron de salud. Todo lo que era barbijos, todo lo que era alcohol en gel, todo lo que era para termómetros, todo lo que era para protegerse. La segunda etapa en Mercado Libre se dio básicamente con, ok, tengo que sobrevivir, tengo que abastecerme, ya está cubierto lo de la salud, o sea, tengo que empezar a comprar alimentos, tengo que empezar a comprar cosas para estar, digamos, para subsistir de ese momento. Bueno, puntualmente, esa fue la segunda etapa. Ahí explotaron todas las categorías que tenían que ver con alimentación y consumo masivo, inclusive de limpieza también. Ahora, la tercera etapa es todos nos empezamos a aburrir. Y como nos empezamos a aburrir todos, empezamos a comprar entretenimiento y cosas de fitness. Entonces, explotaron las bicicletas fijas, explotaron todo lo que tenga que ver con ropa deportiva, los juegos, juegos de mesa, etcétera. Entonces, tiene que ver con qué siente la gente y qué demanda la gente. La pandemia nos mostró un ejemplo como muy violento de eso, porque al no poder salir de casa fue violento cómo cambió la demanda.
¿Qué es lo que va a pasar a futuro y qué es lo que está pasando? Se está empezando a normalizar el consumo, por lo menos. Está explotando la electrónica, está explotando los videojuegos. Videojuegos creció 150%. O sea, estamos con un nivel de consumo muy alto. De hecho, el e-commerce no paró de crecer nunca. Argentina tiene una recesión tremenda, el mundo tiene una recesión tremenda y el e-commerce en Amazon en Estados Unidos y Mercado Libre en Argentina y en todos los países sigue creciendo, pero duplicándose de una forma bestial. Entonces, para cerrar un poquito la idea es, no hay una receta mágica, no creo que los jujeños debamos vender algo particular que nos, o sea, no creo que eso por ahí vaya el camino. Sí pueden ser productos regionales y sí puede haber artesanías y sí pueden haber productos definitivamente. Cuando uno tiene la capacidad de entregar productos que nadie puede entregar, que no son commodities y que uno puede definir hasta el precio que uno quiera porque no hay competencia, ese es el escenario ideal. Ahí nos tenemos que animar a vender, sí, y como no hay problemas de flete de venida y flete de vuelta, básicamente podemos ir con el precio que queramos y ahí no hay competencia por precio, hay competencia por demanda. Si hay demanda, si hay gente que te lo esté queriendo, hay que animarse a vender. No es vender por vender, es ganar plata, porque muchas veces al e-commerce se lo deja como un canal de venta sin una estrategia por detrás y tiene su estrategia. Por eso te quería llevar a ese concepto que lo decís muy bien y que me parece que es muy importante para los Totalmente. vendedores y demás. No es poner la publicación y dejarla y que se venda hasta que se venda, sino que tiene que ver con una estrategia que se tiene que hacer. Hay dos fuerzas que son bastante tremendas en el e-commerce, en Mercado Libre en particular. Una es que, a ver, primero, Mercado Libre quiere que vos vendas los más baratos posible y que vendas todo lo que puedas lo más barato posible. Eso es básicamente lo que Mercado Libre te trata de que vos hagas. No siempre tiene que decir qué es lo que más te conviene, pero es lo que más le conviene a ellos. Y está bien, ellos lo van a intentar, vos tenés la libre elección de hacerlo o no o cómo hacerlo. Ahora, eso por un lado. Ahora, la otra tentación es concentrarte en que la única forma de vender en Mercado Libre es operar perfecto, o sea, contestar preguntas perfecto, hacer todo lo que es la operación. Y la verdad es que tenés que hacer eso perfecto, pero no es la diferencia entre ganar plata o no. O sea, eso lo tenés que hacer de base. O sea, no podés no enviar la mercadería correcta, no podés no responder las preguntas con amabilidad y rápido, no podés no hacer eso. Así que esa es la base. O sea, la base es ejecutemos. Pero esto es lo mismo que yo sea un gran corredor, me dejen en las Salinas y me digan, tenés que llegar a Jujuy y yo salga corriendo para cualquiera de los 4 puntos sin tener un punto de referencia y corra espectacularmente bien, porque soy muy buen corredor, pero corro hacia cualquier lugar. Probablemente corra 3 días y llegué a La Quiaca y no era a donde quería llegar. Entonces, con la estrategia básicamente el punto es ese. No es tanto correr, sino saber hacia dónde estoy corriendo. No es tanto correr bien, sino saber que antes de empezar a correr, tomarme un tiempito, tomarme 2 segundos para entender si estoy yendo hacia el lugar correcto. Estuve charlando con mucha gente, digo, la verdad que mucha gente conocida y mucha gente de Jujuy que tiene negocios, digamos, a la calle, etcétera. Estuvimos charlando mucho durante estos días. Y básicamente hay un montón de gente que tiene negocios increíbles, hay negocios que tienen, hay emprendedores jujeños que tienen sucursales en varias provincias del NOA, hay negocios que realmente son espectaculares. Y en algunos casos les conviene vender en Mercado Libre y en otros casos les conviene hacer su e-commerce propio. La verdad que depende de las fortalezas que tenga uno. Pero sí tiene que haber una estrategia detrás. Si vendo en Mercado Libre, no es que me meto a vender en Mercado Libre y vendo. O sea, no, la verdad que no van a vender si se solamente publicando en Mercado Libre y diciendo, bueno, ojalá venda, eso no sirve. Porque algunas veces van a vender y no van a saber por qué vendieron, y algunas veces van a dejar de vender de un día para el otro y no van a saber por qué dejaron de vender. Entonces, lo que vos decís es, muy cierto, es la estrategia, digamos, pensar el e-commerce como si sería una parte más, una extensión más de nuestra empresa. Cuando van a abrir una sucursal de cualquiera de los empresarios que hay en Jujuy, se toman el tiempo, dicen, ¿para qué voy a abrir esta sucursal? Esta sucursal va a estar en el lugar correcto, ¿qué tipo de servicio quiero dar? ¿Qué experiencia quiero dar? Bueno, ok, cuando van a hacer algo de e-commerce tienen que hacer lo mismo. He visto muchos casos donde básicamente dicen, ok, tiro un par de cosas en Mercado Libre y si vendo le doy bolilla. Si vendo, empiezo a ver cómo vendo más. Eso no sirve, no funciona y lo que te vas a encontrar con mucha gente que te dice, no, la verdad que no sirve vender en Mercado Libre, que no vendí nada. No vendiste nada porque no lo hiciste bien, porque no le dedicaste el tiempo a pensar la estrategia y no le dedicaste el tiempo a entender cómo funcionaba ese mundo que no tiene nada que ver con el offline. O sea, todas las reglas que hayan aprendido del offline no tienen nada que ver. Te hago una pregunta. Obtener métricas
Es Sí. caro? No, bueno, esa es la gran ventaja del e-commerce. Yo les cuento una anécdota. Tenemos un cliente que tiene una pintorería, esto en Buenos Aires, y me contaba cómo hacían ellos, históricamente, el padre, me encontré en una reunión con el padre, con el fundador de la compañía, que era una pintorería importante, el hijo, que era el que la manejaba ahora, y yo en una reunión. Y me decía, ¿vos sabés cómo nosotros sabíamos cómo le iba a la competencia? Nos íbamos todas las mañanas a los locales, comprábamos un cepillo un pincel barato y veíamos cuál era el número de ticket que tenía. Y a la tarde nos íbamos de vuelta y comprábamos otro parecido para ver la diferencia entre los tickets, para ver cuántas ventas habían tenido en el día. Eso lo hacían en el offline, yendo sucursal por sucursal. Hoy, básicamente, lo que pasó con el e-commerce es que, sobre todo Mercado Libre, abrió todos sus datos. Todos sus datos los tienen proveedores como podemos ser nosotros, hay otros, etcétera, que básicamente lo que tienen es informar. Hoy vos podrías saber de cualquier vendedor de Mercado Libre exactamente qué vende todos los días, cuándo vende, cómo vende y por qué vende. Y podrías saber de todo el mercado cuándo se vende más, cómo se vende más, qué se demanda por, no sé, $20 al mes, $25 al mes, menos. O sea, depende de lo que, digo, no me acuerdo el número especificado, digamos, pero digo, por 2.000, 3.000 pesos o menos, tenés información de todos tus competidores, tenés información de... Y eso hoy no podés no tenerla. O sea, lo que yo le Totalmente. decía es, hoy no tener información cuando es básicamente con algo tan dinámico como el e-commerce es muy complejo, es como nada, ir a navegar a ciegas, salir al océano y no tener ni un GPS, ni tener una carta de navegación, ni nada, es salir por salir. Es un gran momento para, como una herramienta clave de supervivencia para nuestra pyme que la pasa mal históricamente, digo. Totalmente. Eh, Pero, y yendo a soluciones sencillas, ¿no? Hoy me pasaba que, digo, no sé, hay locales que hoy no tienen circulación o hay locales que no pueden abrir porque quizás no son de necesidad básica, etcétera. Pero la verdad que quiero comprarles, o sea, nada, estoy mucho tiempo en mi casa y parte de lo que hacemos en mi casa para tratar de salir un poco del 100% de trabajo todo el día es, ok, no sé, me pongo a arreglar el jardín, me pongo a arreglar las cosas que no funcionan. Ok, necesito un martillo, necesito tornillos, necesito algo. Ok, ¿cómo hago? No puedo ir a comprar porque están cerrados. Ok, tengo que recurrir al e-commerce. He llegado a comprar cosas en Mercado Libre, básicamente porque no tenía la opción de e-commerce de alguien que me lo ofrezca acá. Local. Librerías, he visto librerías locales, librerías de una forma súper humilde, súper nada sofisticado ni nada por el estilo, pero vos tenés la posibilidad de comprar online y te lo mandan con un cadete y lo recibís en tu casa perfecto. Entonces, hoy hay mucha gente que la está pasando mal, sobre todo los negocios que estaban 100% parados en un negocio físico, que cuando les digo e-commerce no es hacerse un mega desarrollo e-commerce. No digo es solamente vender en Mercado Libre y No. ir a pelearle a todos los vendedores de Buenos Aires. Digo, es Instagram el ha crecido vendedor mucho. totalmente. O sea, es vender acá, es abrir una vía de comunicación y tener que el depósito que entregue pedidos. O sea, insisto, hay me acabo de comprar una bicicleta fija porque necesito hacer algo de ejercicio. Y me compré una bicicleta fija en Buenos Aires. Lamentablemente no la pude comprar acá. Eso, digo, me duele cada vez que pasan esas cosas porque uno está terminando de cubrir las necesidades, las está terminando de cubrir dándole de comer a gente de Buenos Aires cuando hay gente que tiene excelentes productos acá. Hoy no vendo en Buenos Aires como vendedor jujeño porque no quiero, porque no me animo, porque no me animo a arrancar. No van a tener todas las respuestas antes de empezar. Esto es, la carreta se mueve y los melones se acomodan. Hay que empezar lo más inteligente posible, hay que equivocarse lo más barato y rápido posible, pero no te vas a poder no equivocar, no te va a salir todo de primera. De hecho, eso es emprender básicamente, te va a salir probablemente todo mal, pero si vas aprendiendo de lo que te va saliendo mal, después terminas haciendo las cosas bien. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Ahí yo estaba pensando mientras hablabas, Axel, y mirá en la época que no había circulación, que eso va a volver en algún momento, esto se va a controlar, digo, vamos a volver a tener una reapertura, etcétera. Ahora, cuando yo fui a locales de acá, sobre todo digo locales de herramientas, ¿no? Donde había mucha afluencia de gente, todo bajo los protocolos, etcétera, etcétera. Si vos a esa persona le tomás el mail cuando le estás pagando, che, ¿tenés un mail? ¿Usás correo electrónico? ¿Tenés? Ok, dame que lo anoto. Y a cada persona que va le mandas el correo electrónico.
cuando se declara una situación o tenemos que volver atrás o tenemos que hacer algo por el estilo, digamos que no haya circulación, porque hay circulación local y no puede haber circulación de los ciudadanos para ir a comprar, te mando un mail y te habilito una vía electrónica, nada sofisticado. Mándame por WhatsApp el pedido de lo que necesitas y yo hago que un cadete vaya y te lo entregue. Hay muchísima gente comprando de Jujuy en Mercado Libre y compra todos los días en Mercado Libre. Digo, la gente está comprando. La diferencia es si nosotros queremos ser parte de eso o no queremos ser parte de eso. Insisto, yo creo que hay distintos estadios. Creo que hay un estadio para generar venta local del jujeño al jujeño, vía e-commerce, vía WhatsApp, vía Instagram, vía lo que quieran. O sea, hay formas de hacerlo. Hay que centrarse y decir, ok, ¿cómo voy a ofrecerle un canal digital a mi cliente habitual? El mundo sigue girando, el mundo tiene que seguir haciendo las cosas y hay que animarse a meterse. Nada sofisticado, ¿eh? O sea, Totalmente. también Nosotros en el o sea, ministerio estamos abocados fuertemente a dar vuelta a la balanza en el e-commerce. Queremos montar cada vez más oferta jujeña en el e-commerce. los jujeños tenemos que cambiar el chip y tenemos que empezar a venderle a los jujeños y dar un canal online. Segundo, ¿por qué no nos animamos a vender en serio y por qué no nos vamos mano a mano con cualquier vendedor de Buenos Aires o de cualquier parte del país? Es un tema de autoestima. Te agradezco, Andrés, el tiempo y las explicaciones siempre son muy Por claras. favor. Hay varios puntitos más y hay una charla que vos tenés que es muy buena sobre emprendedores que te la voy a robar en otro momento. Dale, Pero cuando quieras. me interesaba mucho Cuando tu quieras. visión del e-commerce porque nos pasó en esta fase uno nos tocó habilitar a los comercios para venta por delivery, venta por e-commerce y muchos nos Ujú. planteaban el tema de el e-commerce como algo extraño o extranjero y como te decía recién, un empresario en particular me lo planteaba que el e-commerce es una amenaza que ellos ven a su negocio, digamos, es algo que no lo tienen como herramienta, sino todo lo contrario, tienen como algo que los agrede o que les compite. Entonces me gustaba que puedas ver y mostrar vos, Ah, y como te decía, sos jujeño, emprendiste desde Jujuy, vendés servicios al mundo desde Jujuy, y creo que es un ejemplo y para todos. gracias. Tenemos que animarnos a pelear mano a mano con cualquier vendedor de cualquier parte de la Argentina. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por el contacto y seguramente vamos a Gracias, Exe. solicitar la gente se copó. Un saludo a toda la gente y bueno, Cuando convocarlos quiera. a todos los que les interesen algo más. Nos hacen las preguntas, alguna pregunta que quede para Andrés se la hacemos llegar a Andrés. Igual ahí está su Instagram, también está el Instagram de Nubimetrics, La, que es la empresa. Así que ahí también la, para que lo sigan a ellos. la- las veces que las veces que quiera, Nexe, la verdad que para mí es una pasión, lo hago todos los días, puedo ayudar y digo, tenemos que lograr que Jujuy salga adelante independientemente de la pandemia. Así es un esfuerzo de todos, de todos. Así que Totalmente, un abrazo totalmente. grande, Andrés. Nos vemos la Un próxima. abrazo grande, Exe, gracias por la invitación. Dale, chao, chao, saludos a todos.